la lectura que imposibilita la comprensión correcta. Convencionalmente, el término se aplica también a la dificultad para una correcta escritura. Eso también se denomina disgrafia. Podemos encontrar 7 tipos de dislexia, como son la dislexia por negligencia, atencional, visual, alexia pura, fonológica, superficial y profunda. La que tiene más dificultades para tratar y para ser reconocida es la dislexia profunda. El material didáctico para tratar la dislexia puede ser cubos de letras para formar palabras, es decir, se le dan unos cubos con letras al niño, se tiran al aire y con las letras que caigan deberá formar una palabra. Otro material puede ser el repaso de letras, para que el niño preste atención a la forma de la frase a la vez que va repasando la forma de la letra. Y otro material puede ser las letras de goma espuma para manejarlas, para que el niño tenga así una conciencia física de lo que es la letra. Cuando hice las prácticas me encontré con un caso de un niño de 10 años que era un chico inteligente, muy hábil en los juegos y en ningún sentido inferior a los chicos de su edad. Su gran incapacidad era aprender a leer. Cuando se le pidió al niño que leyera una frase extraída de un libro infantil, el resultado fue que el niño no leyó ninguna palabra correctamente a excepción de y, él, de y que, siendo las demás palabras unas gran desconocidas para él. La princesa Alucia va a divertir la silueta d'un gran cocodrilo que a la vora del riu llegía i reia com un beneit en veure-la deixar el llibre a una costa i digué: «Ui, que bé! Acabem d'aprendre unes debenalles que de segur ningú no les encertarà, que jo sóc el cocodril savi, el més savi de tots els savis. Au, que va! Com més m'ensabanes, més m'embrutes i si em vols netejar m'has de deixar estar. Ui, aquesta és fàcil, que l'aigua, veritat que és l'aigua, sí, l'has encertat, contesta el cocodrilo. Cambia, castellano. Y no estás nervioso. Ya. Venga, que puedes. Había una vez un pueblo tan pequeño que incluso tenía el nombre en diminutivo, Villapoquito. Cuando acabaron de hacer las casas, la iglesia y el ayuntamiento, se dieron cuenta de que se habían olvidado de la escuela Virgen Santa del Olmos Seco. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaba angustiado, porque ya no quedaba dinero ni sitio para hacer la escuela. Alguien dijo medio en broma que lo único que cabría sería una cajita de cerillas y algún otro por seguir la broma dijo: «Pues yo tengo una», y la sacó al tiempo que la sacó. Vale, ya. Ahora hace las palabras seguidas. ¿A que sí? En segundo las separaba leyendo, pero ya ha conseguido que toda la palabra la tiene que decir en un golpe de voz. Él decía A
y ahora ya dice había, porque le están trabajando en PT que la palabra es una unidad y la tiene que decir en un golpe de voz más o menos. Él lo está trabajando en casa, lo trabaja con Pilar y aquí los compañeros le tienen muchísimo respeto y le dejan que vaya a su ritmo leyendo, nunca le corrigen, ¿verdad que no? No le corrigen nunca, le ayudan y está mejorando un montón. Ya no se para en la lectura y escribiendo tampoco se para. Escribiendo le faltan las reglas, lo más básico, los sonidos. No discrimina bien los sonidos, el CH y cuál otro, la ñ. Las confunde. Entonces está ahora haciendo ejercicios. La profesora de PT le ha dado un disco y allí tiene sonidos, él los oye muchas veces hasta que se da cuenta y discrimina el sonido que es y está mejorando poquito a poco. ¿Sí? Él tiene mucha fuerza de voluntad y está haciendo caso a todo lo que le decimos y mejorando. La lectura que imposibilita. La próxima vez verás.